Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Olga Juliet López Cala y en este video mis compañeras y yo vamos a realizar el informe sobre el trabajo realizado en la fase 2. Bueno, entonces para iniciar, pues recordemos el término pues que trabajamos en este informe, que es el tema central. Entonces hablamos sobre la dislexia. Recordemos qué es la dislexia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la habilidad para leer, para escribir y para deletrear. Las personas con dislexia pueden tener también dificultades para reconocer las palabras y comprender lo que leen. La dislexia no se debe a de pronto falta de inteligencia o de esfuerzo de la persona que sufre de esto, sino a una diferencia que hay en la forma en que el cerebro procesa la información escrita. La dislexia puede ser diagnosticada y tratada con terapia y apoyos adecuados. Bueno, ahora sí, vamos a dar como los datos generales del estudiante que venimos tratando en este informe. Recordemos que este informe se basa en una película llamada Estrellas en la Tierra. Entonces, el nombre del estudiante es Isan Aguasti. Este estudiante tiene 9 años de edad, cursa el grado tercero y vive en la India. Entonces, vamos a hablar sobre el motivo de consulta de este paciente. Entonces, primero se inicia una exploración del caso del niño Isam por petición de los profesores que indican que el estudiante tiene un desempeño académico bajo con una evolución prácticamente nula, ya que es el segundo año que va repitiendo tercer grado. Y sumado a esto, su rendimiento, su comportamiento se ha desmejorado y se ve como agravado, pues se distrae con facilidad, no presta atención a las indicaciones que le dan los docentes, no hace sus tareas ni las actividades que le exigen y pues esto hace que tenga calificaciones malas. Se procede a realizar o hacer como un diagnóstico con el fin de hallar respuestas del desempeño del estudiante y poder intervenir de forma apropiada y establecer las metodologías que hagan que el estudiante pueda responder positivamente, que pueda sacar adelante su estudio y para ello se cita a los padres de familia para una entrevista y recoger la mayor información posible para, para tener como unas bases sobre su desarrollo evolutivo. Bueno, y unos aspectos previos, entonces vamos a tener en cuenta aspectos evolutivos y dentro de esto, en la entrevista, en la anamnesis, ¿qué hacemos? Se recopila la mayor información posible sobre aspectos tan importantes que nos van a dar pistas y nos van a dar información verdaderamente eficaz y basada en la historia clínica del estudiante, el tiempo de gestación de la madre, el desarrollo del bebé dentro del vientre, las semanas de gestación, tomamos información sobre si hubo complicaciones en el embarazo, si el parto fue normal o fue por cesárea, los momentos de evolución motor, indagamos sobre al cuánto tiempo gateó el niño, al qué tiempo caminó, temas importantes sobre el lenguaje, cuando dijo su primera palabra, dificultades, si tuvo dificultades en el habla, si tuvo dificultades visuales, si hay de pronto enfermedades identificadas, antecedentes familiares. En la historia personal, dentro de este apartado, se recoge la historia escolar
por ejemplo, si ha repetido más años, aparte del que está repitiendo, si ha repetido más años o si se saltó algún año por ser promediado o por la edad. Se solicitan también información de parte del plantel educativo, se solicitan los boletines, los informes académicos del estudiante, la hoja de vida académica, donde informa su desarrollo académico y disciplinario. También se hacen preguntas de conducta dentro de la casa y fuera de la casa. También cómo está de pronto en cuanto a hábitos de sueño, en hábitos alimenticios y de higiene. También se indaga sobre su desempeño en su entorno, sobre los intereses y las motivaciones del niño. Y dentro de esta misma entrevista se le hacen unas preguntas, toda esta información obviamente es con los padres de familia, para conocer el juego de roles y el apoyo que recibe su hijo y la percepción que tienen ellos de su hijo. En esta entrevista también se le hace se solicita información a los docentes, a los profesores, quienes fueron los que pues elevaron el llamado de atención y solicitaron la ayuda para el estudiante. Y aquí refiere el retraso de aprendizaje significativo que tiene el estudiante. Muestran sus cuadernos, sus calificaciones, esos cuadernos que está de pronto como con sus apuntes muy difíciles de comprender, exámenes sin resolver, tareas sin hacer. Y bajo toda esta información y bajo todos estos aspectos previos se procede a intervenir con el estudiante y sus padres usando algunas técnicas de evaluación que pues mis compañeras les van a comentar ahorita más adelante. Muchas gracias. Cordial saludo, profesor. Mi nombre es Eliana Ramírez y para esta fase voy a exponer algunos aspectos explorativos con respecto a técnicas y procedimientos a aplicar a un estudiante con dislexia, también algunos consejos psicoeducativos a los padres de familia y a los docentes. Es importante siempre hacer las entrevistas a los padres de familia, en este caso la anamnesis. Es una entrevista muy completa donde se recogen datos del estudiante, de su historial clínico, de su historial escolar, también el desarrollo evolutivo del paciente, también con respecto a su relación a su entorno. También se le hacen algunas preguntas a los padres de familia para conocer la dinámica familiar. Dentro de esta anamnesis podemos detallar en qué momento el niño empezó a gatear, a caminar, si se le dificultó gatear, a los cuántos años dijo su primera palabra. Bueno, todos estos aspectos que nos pueden dar un antecedente sobre la condición en particular. También se le hace una entrevista a los docentes, que ellos son los que pues nos dan como el rendimiento académico del estudiante, también disciplinario. En el caso de la película de Ichan, pues fueron los docentes como los que prendieron la alarma e informaron a los padres de familia. También con el estudiante se deben aplicar tests para este caso de dislexia en niños. Hay uno que se llama DSTJ. Este test nos ayuda a detectar la dislexia. Consiste en identificación de letras, en coordinación, en lectura, en estabilidad postural, en segmentación fonética, en rimas, en dictados, en dígitos inversos, en copia de lecturas, también lecturas que son sin sentido, como es la fluidez verbal, cómo es su semántica, cómo es su vocabulario. Entonces este pues test me parece apropiado para detectar como tal esta condición, pero también hay un test que se le aplica a los niños, que es el test de inteligencia de Western, Wisconsin. Este test sirve para reconocer también si hay alguna dificultad, pero también algunas habilidades sobresalientes. Esta batería evalúa el funcionamiento intelectual en diferentes áreas cognitivas, la comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. En el caso de Ichan podemos ver en cuanto a su desempeño en la comprensión en esto visoespacial, en el razonamiento. Bueno, ya en unos momentos hablaremos de eso. Bueno, para integrar los resultados que pueden arrojar estos test,
podemos hablar acerca del desarrollo evolutivo. Bueno, en cuanto al desarrollo evolutivo en la película, con respecto al caso de Ichan, no se ve como que hubo algo anormal en su desarrollo evolutivo, sino que conforme a sus etapas se veía normal. Por eso pues los padres de familia como que no lo habían detectado. En la parte de psicomotor y lateralidad, en Ichan se observa dificultades en la motricidad fina, como por ejemplo en amarrar los zapatos, en hacer el nudo de su corbata, dificultades en la motricidad gruesa al momento de coger la pelota, al momento de lanzar la pelota con respecto a la orientación correcta. También hay algunos problemas de coordinación, por ejemplo, cuando se ve en la película que están marchando y él no puede coordinar, tiene dificultad con la lateralidad. En el desarrollo lingüístico, bueno, en la película vemos que a Aishan se le mueven las letras, que no tiene reconocimiento entre la B y la D, entre otras letras, escribe al revés, entonces pues se puede notar la dificultad en lo gramatical, en sintáctico y semántico. Reconocimiento y diferenciación pues, de letras, en la dificultad para leer y también el reconocimiento de los dígitos. Dentro de su capacidad intelectual, bueno, aquí no el profesor no se le ve que se le aplican algunas pruebas, pero pues las pruebas de inteligencia múltiple nos pueden ayudar a encontrar ese razonamiento. Y el de Ichan es un razonamiento perceptivo, de habilidad visoespacial, que son reflejadas en el arte, que es lo primero que el profesor detecta en Ichan cuando va a visitar a los padres de familia y ve la habitación del niño y ve los cuadernos y ve que él le encanta dibujar y le gusta el arte. Tiene pues esto dentro de este test se puede reconocer esa habilidad de concentración, esa capacidad en su imaginación que la puede proyectar en sus pinturas. Con respecto al rendimiento académico de Ichan, pues se ve que es un nivel inferior porque ha repetido 2 años el mismo curso. Y en este colegio de internado no avanzado y además tiene pensamientos frustrantes e incapacitantes. En cuanto a su personalidad y conducta, bueno, pues a Ichan en el primer colegio y con su familia se le ve un niño de pronto con una personalidad extrovertida propia de cualquier niño, que juega con su imaginación fantasiosa. En el ámbito familiar se demuestra alegre con su familia, pero pues con una conducta un poco desordenada, que le cuesta seguir órdenes precisas con respecto a tareas, con respecto a hábitos de higiene. Entonces en esto tiene algunas complicaciones. Eh, Muestra también una conducta inapropiada con respecto a la frustración que siente cuando se le burlan, cuando le hacen bullying, cuando le hacen matoneo. Entonces él reacciona, eso es una reacción que él tiene, de pronto gritando, de pronto haciendo cosas incorrectas. Pues obviamente si hay que trabajar también con la conducta del estudiante. Se le ve en el segundo colegio al niño se le ve triste, se le ve vacío, se le ve callado, como tirando a una conducta como depresiva, pero porque pues tiene sentimientos de abandono, tiene falta de afecto de su familia, él cree que él está en el internado, eh, pues por cómo se ha portado, entonces que su familia lo abandonó y esto produce un cambio muy fuerte en la conducta del niño. Ella deja de sonreír y le pierde interés hasta lo que más le gustaba, que era el dibujo. Buenos días, mi nombre es Gina Tomera Valles Castellanos y hoy vengo a exponer sobre el punto 5 de resumen y conclusión. Según el DSM-V5, la evidencia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de problemas del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el conocimiento de palabras en forma precisa o fluida. Es decir, hay niños que se les dificulta leer, escribir y analizar las letras. También hay niños que confunden algunas letras o
como por ejemplo, confunden la B con la V, confunden la B con la D y la C con la S. Los niños también que tienen dislexia no pueden identificar las palabras o no pueden leer bien porque se les dificulta. Por otro lado, los trastornos que podemos observar en este trabajo fue trastorno del aprendizaje, que es la dislexia, dificultades en la expresión escrita, que es la disgrafia, y las dificultades matemáticas, que es la discalculia. Los niños que tienen este trastorno de dislexia se les dificulta mucho leer, ya que no tienen como ese reconocimiento de palabras que los demás niños que no le presentan este tipo de trastornos pueden identificar. El trastorno del aprendizaje también pues es muy, eh, uno lo identifica mucho en niños que estudian, que leen y, y que escriben, ¿no? Las dificultades en la expresión escrita, que es la disgrafia, podemos ver que los niños escriben al revés, o no escriben bien, o se comen algunas letras, etc. Bueno, se le puede dar algunos consejos como orientadores educativos, se les puede dar unos consejos a los padres con respecto a las prácticas de las destrezas en familia. O sea, se debe hacer una terapia familiar para que todos se comprometan con el desarrollo académico, también afectivo de su hijo. También se les recomienda unos horarios de estudio y tareas básicas, porque pues por su conducta indisciplinada y desconocimiento también de los padres con respecto a su condición, pues no saben cómo tratar a Ishan. Pero vemos que fue aplicado cuando el profesor le enseña, se ve un niño aplicado y que aprende. Entonces, también en la familia hay que identificar en el entorno lo que a él más le gusta para poderlo apoyar, para que él pueda hacerlo también libremente. Esto le ayudará en su estima. Eh, Como les decía, pues hay que recuperar la estima y la confianza del niño. Por lo general, cuando hay algún niño con alguna patología o con alguna condición de aprendizaje, estos niños también se frustran y no entienden lo que les está pasando. Entonces, como familia se debe trabajar en su estima, en su confianza. Y bueno, esto se da desde ese primer entorno que es su hogar. Nosotros como orientadores psicosociales, pues psicopedagógicos, perdón, debemos remitir, debemos decirle pues que es importante que busquen a un psicólogo para que les hagan terapias y puedan trabajar en los diferentes abordajes que tiene la psicología. En cuanto al consejo psicoeducativo, bueno, pues a los profesores, a los docentes, al ente directivo se les ofrece capacitación de educación inclusiva con estrategias de intervención para este caso, pero también para muchos casos más que pueden presentarse en las aulas, como un TDAH, como un autismo. Entonces, hay que trabajar la educación inclusiva. También el manejo de un currículo flexible. En el caso de Ishan, él le propuso al rector que las pruebas se tomaran de forma oral. Entonces, hay que buscar la ayuda para el estudiante. Manejo de talleres de contexto de educación inclusiva, problemas de aprendizaje para los docentes, pero también para los estudiantes. Los estudiantes a veces hacen bullying también y por el desconocimiento, pero entonces si se trabaja de una forma correcta, entre todos podemos apoyar al niño que no está en la misma capacidad intelectual que los demás. El profesor hizo también algo magistral que fue mostrarle lo que era la dislexia al resto de los compañeros. Entonces esto es lo que se debe hacer, trabajar con el estudiante, con los padres, con los docentes, pero también con el entorno del niño. Capacitación a los docentes en formación pedagógica. Yo creo que esto todos los colegios deben implementar en su didáctica, en la ética y también en la investigación de lo nuevo que está apareciendo, que no es tan nuevo. Entonces, pues hasta aquí dejo mi intervención para que mis compañeras continúen. Se desarrollan habilidades por el arte, el dibujo y la pintura. Todo un desarrollo de su inteligencia espacial. Y Chan, él
tenía su imaginación, era en la pintura, en los dibujos, todo lo que él imaginaba lo proyectaba en sus dibujos y en su pintura. También a él se le llevó un proceso en el cual él tenía también dificultades del habla, también tenía dificultades eh, en la escritura y también tenía dificultades en el lenguaje. Así fue que poco a poco él pudo evolucionar y pudo aprender más gracias a el debido procedimiento que hicieron sus profesores y sus maestros. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias.